serás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo destruiré ejércitos. Por tanto te confesaré entre las naciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí una vez más de nuevo para poder, hermanos, encontrarnos a través de estos medios y poder así nosotros poder enviar la palabra del Señor hasta sus hogares, hasta sus corazones. Dios bendiga a todos en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos vuelve a brindar para poder acercarnos a ustedes. Y estamos listos para hablar de la palabra del Señor. Vamos a ser pacientes unos con otros, es el tema de hoy. Y quiero tomar como base bíblica lo que dice la carta del libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 2. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, dice la Escritura. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, damos gracias por este momento que nos concede de poder estar delante de su santa y bendita presencia para darle gracias por este día que nos permite, Señor, para volver a predicar su palabra. Pedimos toda la dirección de su Santo Espíritu, Señor, en la exposición de esta palabra. Queremos, Padre, que nos dé el discernimiento de arriba, Señor, para que podamos asimilar esta palabra y darle lugar en el corazón de nosotros. Enviamos una bendición especial a los oyentes para que ellos también sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y puedan recibir la bendición que es repartida a través de esta palabra. Le pido que usted añada bendición y que bendiga cada corazón que va a escuchar esta palabra, tanto en el presente como en el futuro, Señor, que reciban bendición de Dios. Le damos gracias por este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar de este tema. Vamos a ser pacientes unos con los otros. Ese es el tema de hoy. Y yo quiero comenzar diciendo que el concepto de paciencia se refiere a o significa ser tolerante o ser sufrido o ser manso, dice. Son términos que se asocian con la palabra paciencia. Una persona mansa, probable que para que lo sea de verdad debe de tener mucha paciencia. Una persona que tolera, o sea, y le estamos hablando de cuando dice tolerante, es un término que se refiere a soportar, alguien que está aguantando el dolor. Y sufrido, bueno, porque realmente es parte de lo que la persona sufre, las penas, los sufrimientos. Y si la persona resiste los sufrimientos con una buena actitud, se refiere a que es paciente o que tiene paciencia. La paciencia, el concepto dice que es eso, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias. Dice que es la capacidad de tolerar o de aguantar las adversidades o las cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es también referido a mantener la calma o mantener la tranquilidad para el momento que hay que esperar. Normalmente nosotros miramos que la paciencia es aplicada cuando toca que esperar algo, una cita médica, toca esperar un tráfico, ¿verdad? Cuando está acumulado de vehículos en la carretera y toca ahí mostrar ser paciente, o sea, mantener la calma para mostrar que tenemos paciencia, porque normalmente en esos eventos así es que la cabeza o el corazón se puede alterar y ser impaciente. Vamos a comenzar dando esta pequeña enseñanza, hablando acerca, hermanos, de lo que dice la primera carta de Corintios, capítulo 12, del 12 al 25.
habla en ese pasaje bíblico, porque así como el cuerpo es uno y tiene, dice la Biblia, muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, dice aquí, se ayudan mutuamente, o siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué es importante que tomemos como inicio de esta enseñanza esta escritura? Porque bueno, en la cita de Corintios, Pablo escribe acerca de que realmente nosotros somos un cuerpo en Cristo, pero que somos un montón de miembros que estamos puestos en un cuerpo para que nos ayudemos mutuamente, dice. Y dice que aquí que somos muchos miembros, pero que el cuerpo es uno solo. Por lo tanto, no todos los miembros tienen la misma función, sino que al contrario, cada miembro tiene su función, pero todos formamos el cuerpo de Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Dios es el que ha decidido colocarnos en el cuerpo como Él quiso, dice la Escritura. Nosotros no elegimos qué ser o cómo ser, sino que Dios es el que elige eso, y ninguno puede decir al otro, no te necesito. ¿Por qué es importante arrancar esta enseñanza con este pasaje bíblico? Porque vamos a hablar de paciencia, de tolerancia, vamos a hablar de soportar cargas, como decía el concepto, desgracias, adversidades, cosas molestas, bendito sea el nombre del Señor, hasta cierto punto ofensas. Nos tocará a nosotros en el camino del Señor ver estas cosas, oír estas cosas y sufrir estas cosas. Pero en este pasaje bíblico vamos a hablar acerca del fruto de la paciencia. ¿Cómo quiere Dios que actuemos ante estas cosas? ¿Cuándo es que se requiere aplicar paciencia? Mejor dicho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque en la iglesia del Señor nosotros vamos a ver todo tipo de situaciones. Ya usted sabe, somos miembros diversos, diferentes funciones, diferentes caracteres, diferentes personalidades, y las personas tienen una manera original o propia de actuar ante ciertas cosas. Para decirle aquí que, o confirmarle que de alguna forma se van a presentar situaciones adversas o negativas en medio del pueblo o en medio de nosotros, que se van a presentar quizás momentos desagradables, conversaciones poco amables o quizás hasta desagradables también, y que van a generar situaciones difíciles. Entonces, ¿por qué le digo que se trata de esto, esta enseñanza? Porque todos los versos que ella contiene hablan acerca de cómo manejar estas cosas. Entonces, esta paciencia no vamos a hablar de la paciencia de la que necesitamos tener para esperar una cita médica, sino de la paciencia que requiere que tengamos cuando tenemos que bregar con personas que son de un carácter difícil, o situaciones que se presentan para generar quizás asperosidad en un momento, o que quieran o dañar una relación de amistad, de hermandad, o ya sea de familia o de trabajo o de lo que sea, porque los seres humanos somos seres
de sentimientos, y también en nosotros opera en todo el tiempo. Como puede florecer el bien, puede florecer el mal. No quiere decir que estamos exentos nosotros un día de que suframos una situación adversa, un ataque, una ofensa, ya sea que nos la hagan o ya sea que nosotros también estemos tentados a hacerlo, a ofender a otro y dañar así una situación. Y por eso es que aquí es donde entra literalmente el versículo que leíamos, el consejo que aconseja Pablo en esta carta de Efesios capítulo 4. Él dice el versículo 2, pero a mí me gusta el 1 también, porque en el 1 dice que nosotros somos llamados para andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. O sea, para que representemos lo que ahora somos. Nosotros somos seres que nacimos, ¿verdad?, de nuestros padres, pero en el carácter, en el hombre, como semilla natural, ya viene implantado el mal, y en nosotros pueden ejercer frutos de la carne, como ahora en el Señor pues también pueden florecer frutos del Espíritu. El mal está en nosotros y podemos ejecutarlo, o podemos decidir abstenernos de hacer el mal y simplemente, ¿verdad?, ejecutar con esfuerzo, hermano, con mucha disciplina, con mucha búsqueda de Dios, el poder hacer el bien, que para eso somos llamados según la Escritura, para que hagamos bien a todos y que evitemos hacer el mal en todo. Pero en vista de esos momentos que se presentan o que se dan cuando hay situaciones ásperas de difícil relación, ya sea que de por medio hay una ofensa, hay una adversidad o lo que sea, para eso es este mensaje, para que veamos cómo quiere el Señor que nos comportemos. Pablo dice, anden como es digno de la vocación con la que ustedes han sido llamados. O sea, si somos cristianos, andemos como cristianos, ¿verdad? Pero el versículo 2 dice, con toda humildad. Se requiere la humildad y la mansedumbre, dos efectos. Y aquí es donde entra el tema, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí es donde el mandato es para todos nosotros, que usemos de humildad y mansedumbre y paciencia. 3 actitudes o 3 valores que requerimos los creyentes para poder manejar estas cosas, para que podamos soportarnos unos a otros. Porque como decía la cita de Corintios, no le podemos decir, la cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. O una mano no le puede decir a la otra, no te necesito. Eso quiere decir que entre los seres humanos, entre los miembros del cuerpo, que en este caso somos nosotros, no tenemos que tener estas actitudes de decir a la persona, yo no necesito de alguien, o yo no necesito a tal persona. Y de esta manera se crecen las malas relaciones, malas amistades, las malas hermandades, enemistades, pleitos, adversidades, todo lo que usted quiera imaginarse en su cabeza. Como creyentes no estamos llamados para tener enemistades, ni para tener confrontación, o sea, para que vivamos confrontados. No estamos llamados para eso. Aquí es donde entra el versículo. Dice Pablo, anden, vivan, caminen, compórtense como es digno de la vocación con la que han sido llamados. O sea, son cristianos, compórtense al nivel de lo que son. Y uno de los consejos que da en el verso 2, que tomemos el valor de la humildad. Y esto es algo, hermanos, bien necesario. Porque cuando una persona es orgullosa va a tener muchos problemas alrededor de él o de ella. O cuando no tenemos la mansedumbre, o sea, la paciencia, porque acuérdense que el concepto decía que la paciencia es también ser manso, o sea, ser calmado,
El concepto decía tener la capacidad de tener calma y tranquilidad. Eso decía el concepto. O ser tolerante, o sea, tener el aguante, el soporte o la calidad de manso. A eso se le conoce como paciencia. Entonces ahora Pablo dice a los hermanos, usen la humildad y la mansedumbre, o sea, sean mansos, sean calmados, sean tranquilos, quiere decir. Definiendo entonces el concepto de que son necesarias esas dos cosas para mantener la paciencia que necesitamos para soportarnos unos a otros, para aguantarnos, para convivir unos con otros. Así que definiendo el concepto general de paciencia, sería interpretado así: mantengan la calma mientras sufren cualquier agravio, padezcan las molestias, los insultos, las afrentas, sufran las ofensas con valentía. Eso quiere decir, traducido, el concepto de que cuando seamos pacientes, no se quejen en medio de la desgracia, quiere decir, toleren las adversidades y todo sin quejarse, sin rebelarse y con mucha fortaleza. Y yo quiero que hablemos un poquito de la realidad. En realidad la carne nos va a llamar a nosotros a ser tentados para quejarnos en un momento difícil. En realidad lo primero que viene a la carne es el fruto de la carne. La verdad es que cuando tenemos una dificultad vamos a ser tentados a quejarnos, a disgustarnos, a enojarnos y a rebelarnos. No crea usted que cuando un creyente tiene una adversidad no le dan ganas de ir a contestarle a la persona. Somos seres humanos y en la carne da esa tentación. Pero lo que la palabra del Señor nos pide es que ojalá nosotros pudiésemos llegar al nivel del grado de tener paciencia en un momento determinado, cuando hay una ofensa, cuando hay una afrenta, cuando hay una dificultad. Y esto tengo que decirlo de manera general: ojalá Dios nos capacite, Dios nos ayude, Dios nos dé la fortaleza para comportarnos como es debido en un momento difícil. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. No es que no nos va a llegar la gana no es que no vamos a sentir los deseos de quejarnos, o que no es que nos vamos a tener ganas de rebelarnos. Yo siempre, y quiero ser franca, quiero ser muy honesta. Cuando nos agreden a nosotros, cuando alguien tiene una actitud de desprecio con nosotros por cualquier cosa, en realidad a los cristianos también nos dan deseos de regresarle a la persona como la persona se lo merece. Contestarle de la misma manera, casi como la ley antigua. Uno quisiera responder a la gente, como dice la Escritura, ojo por ojo, diente por diente. O sea, tú me dices, yo te digo. Tú me insultas, yo te insulto. Tú me ofendes, yo te ofendo. En realidad esas cosas dan deseo de contestar. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que andemos de acuerdo o como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados, dice. O sea, hoy ya somos cristianos, por lo tanto tenemos que aprender, como decía en una lección anterior, a frenar, a ponerle freno a la lengua. Pues ahora hay que ponerle freno a los sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando le ponemos freno es que vamos a demostrar que tenemos paciencia. Porque esta paciencia de la que estoy hablando es la paciencia de soportar las dificultades, las pruebas, las afrentas, las ofensas. De esa paciencia estoy hablando en este estudio. No es de la paciencia de ir al doctor y esperar que me llame qué cita soy, qué número soy. Tampoco la paciencia de tener en la tienda, esperar en una fila para pagar, o la paciencia de estar en una fila en un banco para
el turno que le toca que me atiendan. No, estoy hablando de la paciencia que se requiere cuando hay que soportar situaciones difíciles con otra persona, ya sea porque hay agravios, ya sea porque hay ofensas, ya sea porque hay molestia, ya sea porque hay desgracias. A eso me estoy refiriendo. Entonces, el concepto de paciencia dice: toleren, aguanten. Quiere decir, mantengan la calma mientras sufren el agravio, mientras padecen las molestias, mientras los insultan, mientras los afrentan, mientras sufren la ofensa, mientras háganlo con valentía, dice el concepto. O sea, resistan eso con valor, vaya. Después dice: y no se quejen. O sea, imagínense todo lo que nos pide la Biblia a los cristianos. Que en medio de toda esa situación, todavía además no debemos quejarnos. Y tampoco rebelarnos. O sea, no ir a decir: como me hizo, le haré. Como me dijo, como me insultó, lo insultaré. Como me la hizo, se la devolveré. No es eso lo que quiere el Señor de nosotros, sino que tengamos la fortaleza de resistir. Por eso se requiere la paciencia. No suena bonito, ¿verdad? No suena agradable eso, pero aunque no suene bonito y no sea fácil, hay que tener, o debemos pedir, que el Señor nos dé la capacidad para lograrlo. A eso es que se le conoce como paciencia. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El verso dice dos palabras que yo encuentro interesantes: soportándoos y perdonándoos. ¿Cuál es el secreto? Dice que para tener resistencia de llevarnos bien, para soportarnos, tenemos que para tener buenas comunicaciones, tenemos que soportarnos, y si hay ofensas, tenemos que perdonarnos. ¿Qué soportar? Es recibir algo que ejerce fuerza, presión. Es como soportar 200 libras aquí en el hombro. Si yo las aguanto, si mi cuerpo resiste, a eso es que se le llama soportar. Pero dice que es un buen soporte si yo logro no salir, no moverme, no sufrir un daño y ni alterarme. Ahora, no estoy hablando de peso de libra, estoy hablando del peso de la ofensa. Imagínense que cuando alguien nos ofende, dice que soportarlo significa recíbalo, no importa lo duro que sea, lo fuerte que sea la ofensa, resístala, sopórtela, quiere decir, pero no se mueva, o sea, es decir, no se altere. Imagínense, no se altere y sufra el daño que le toca. Muchas veces nosotros no necesitamos, hermanos, sufrir, o no queremos sufrir, pero aquí lo que la palabra del Señor dice es que hay que soportarnos unos a otros, y para soportarnos tenemos que hacerle fuerza o presión sobre esa situación al corazón, para que no se desborde, no se mueva. No digamos: voy a desquitarme, no digamos: ya no soy cristiano, el evangelio es muy difícil. No, resistiendo con fuerza, dice el concepto. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas en la escritura, no son fáciles, ¿verdad? Lo que decía yo, pero tampoco son difíciles. Nosotros tenemos una ayuda muy grande, que es la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, hermano, nos da la fortaleza para resistencia. El cristiano espiritualmente hablando, el cristiano que se fortalece en Dios, que cuando está recibiendo una prueba dura, se va a orar, el Señor lo ayuda a resistir cualquier cosa. Cualquier cosa. Perdonar es la acción de perdonar, es la acción de otorgarle a alguien la remisión de una falta. Lo que hizo Cristo con nosotros, ¿vale? Yo debía mis pecados,
y tenía que pagar por ellos con la muerte. Entonces dijo el Señor Jesús dijo, no, yo voy a morir por los pecadores, por todo el mundo voy a morir. Y Él tomó la carga, perdonando nuestros pecados y pagando la remisión, el pago, lo que se debía por causa de la deuda. Bueno, perdonar es eso, es otorgarle a alguien la remisión de la falta, es absolver a esa persona, remitir ese pecado, y lo hace de gratis, por gracia. Por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, en el capítulo 2. Romanos nos muestra, en el libro de Romanos y en el libro de la carta de Timoteo, habla el Señor acerca de la conducta, del carácter de la gente en el último tiempo. Y ahí nos habla de que lo que nosotros vamos a ver en este tiempo o en el mundo, siempre se ha visto, pero que ahora íbamos a ver en aumento estas cualidades. Las formas que tenemos, o estos versículos de Romanos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 29, menciona las cualidades que veremos en los hombres de esta generación que nos ha tocado vivir. Porque ese mismo capítulo dice que esta generación no tiene en cuenta a Dios, o sea, no toman en cuenta a Dios. Dios no es lo más importante en su vida, y el que no tiene a Dios va a tener una vida en desenfreno. Y Romanos describe que eso es lo que va a haber, una generación atestada de todo tipo de injusticia, que está lleno de maldades este mundo. Vamos a ver a gente en la lista que da con maldades, con malicia, con perversidades, lleno de envidia, dice la Biblia. Es decir, que estas personas van a experimentar, ¿verdad?, tristeza o enojo. Los que tienen envidia experimentan tristeza o enojo porque no tienen o desean lo que otro tiene. La envidia es eso. Es eso, o sea, sentir enojo o tristeza por lo que otro tiene y que la persona desea tenerlo para él o para ella. Vamos a vivir en un mundo atestado de contiendas, muchos enfrentamientos, muchas discusiones. Usted quizás va a ser testigo de problemas en el trabajo, de jefes y empleados que no se llevan bien, empleadores que hablan mal de los jefes, jefes que no pueden ver a los empleados y son injustos. Usted va a ver eso también en todo ramo profesional, en ramos de amistad, personas que van a destruir las amistades por causa de cualquier tipo de este tipo de cosas, ya sea de injusticia, de envidia, de contiendas, de murmuras, de mentiras, de altivez, de todo tipo de cosas se van a ver en este mundo, ¿verdad? Usted va a ver que una persona habla mal de alguien que no está presente. ¿Usted ha visto esos puntos? Alguien que habla mal de otra persona que no está presente, a eso se le llama murmuración. ¿Y cuánta gente no lo hace? Pero lo que la Biblia nos manda es a que nosotros no lo hagamos como cristianos. Y tristemente, hermanos, tenemos que decir que si está en la Biblia, no murmuréis, es porque el Señor sabía que el pueblo murmuraba. Y siempre, hermanos, ese es un defecto muy grave, un pecado muy grande que está en el corazón del hombre. No quiere decir que no podamos un día ser murmuradores, o que no puede salirse una múrmura, pero no debería. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es algo bueno, no es algo ni bueno ni correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a experimentar en este tiempo último? Gente sin afecto, dice la palabra, gente que no siente ni aprecio sincero y genuino por otro.
no van a tener, hermanos, estimación cuando van a hablar o cuando van a desear males para otras personas. Dice que va a haber personas que no van a tener tan siquiera un apego, ni amor por otros, ni afectación, ni inclinación. Gente implacable, dice el concepto, que no puede ser aplacados, o sea que cuando se enojan va a costar que se calmen. Esos son los implacables. Personas que no contienen lo que sienten ni tampoco son suaves, sino que son duros, despiadados, vengativos. Este tipo de personas son las que vamos a ver en el último tiempo, y gente sin misericordia, dice Romanos. ¿Y qué es alguien que no tiene misericordia? Alguien que no tiene ni compasión ni lástima por los demás. Cuando usted vea que hay un conflicto en una persona, una afrenta, un problema, y usted ve que la persona dice, usted ha notado que las personas dicen, nunca te perdonaré, nunca me volverás a ver, nunca te hablaré, no necesito que me hables, no necesito que me hables. Ese es un efecto de la carne y no es bueno. Pero yo no puedo corregir al mundo entero. No. La Biblia nos corrige a nosotros y especialmente a los creyentes. En el área donde no debe permitirse esto es en los creyentes, porque la palabra del Señor le habla es a los cristianos. O sea, vamos a ver situaciones de repente, vamos a ser testigos de una pelea, de una disputa, de una afrenta. Puede ser que seamos parte o involucrados o embarrados, como dicen, o que algún día usted tenga que reclamarle algo a alguien. El concepto dice, necesitamos soportar y perdonar, pero antes de eso, para no meternos en problemas, dice, necesitan humildad y mansedumbre. ¿Y a quién se lo pide la palabra de Dios? A los cristianos. Por eso esta palabra, si algún amigo, ¿verdad?, alguien que no es cristiano la escucha y usted considera que es un buen consejo y dice, yo lo tomo para mí, no, pues gloria a Dios, Dios lo bendiga. Pero en realidad la palabra es especialmente los que no deben, está prohibido, pues que no debería pasar en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios. Así que nosotros tenemos que reconocer que nos ha tocado vivir en un mundo, hermanos, lleno de maldades, lleno de personas vengativas, enojadas, de poca paciencia, de poca tolerancia, de poco ánimo, de poca disposición para arreglar un problema. Cuando usted vea situaciones así, tenemos que reconocer que nos ha tocado vivir en un tiempo malo, en una generación, hermanos, que está atestada de malicia, de maldad, lleno de gente impaciente, hermano. De gente impaciente. Miren el rostro a las personas cuando están esperando. No, están enojados. Paciencia en esos tráficos. No, hombre, usted va a ver que suenan las bocinas, que la gente saca, hermanos, unas señales obscenas. Usted va a ver que la gente saca la voz y le dice insultos a otra persona. Gente que tiene poca paciencia porque están llenos de impaciencia. Hay mucha intolerancia, llenos de enojo, llenos de ira por todos lados. A veces cuando estamos en una consulta médica y vemos que llega otra persona que llegó después de nosotros y vemos que pasa antes de nosotros, a veces sentimos esos hincones medios raros. ¿Por qué lo pasan antes si yo vine antes? Lo que no sabemos es que estas personas a veces han reservado el cupo de anticipación y llegan exactamente a la hora que saben que los tienen que llamar. Pero en la mente de nosotros lo que vemos es que yo llegué primero y otros llegan después, y que llaman a los últimos primero y los primeros nos llaman de último. Pero ¿qué dice en la enseñanza de hoy? Que abunda la impaciencia, abunda la intolerancia, abunda el enojo, abunda, hermanos, abunda la gente con sentimientos raros y extraños por todos lados. Entonces el problema es que cuando surgen estas situaciones,
La gente no se detiene para pedir disculpas y es raro el que lo hace. La gente se ofende, no se detiene para pedir perdón. No piden perdón, no piden me equivoqué, no dicen yo cometí un error, yo cometí una falta. Hoy es raro y el que lo hace yo creo que es de la vieja escuela, de las viejas enseñanzas. Esa gente que le dice discúlpeme, no lo vi, no era mi intención pisotearlo, no era mi intención golpearlo. Si lo hacen, hermano, es de la vieja escuela, lo más seguro. Entonces, porque vamos a vivir rodeados de gente que se ofende y que no pide perdón, hermanos. Nunca van a reconocer el mal que causan. No piden perdón. Hoy es raro la gente que pide. Los hijos ahora, los hijos insultan a los padres y rara vez le dicen, papá, me equivoqué, perdóname. Esto lo vamos a ver nosotros en todo área. Por eso yo le digo, puede ser familiar, amistad, hermandad, de iglesia, profesional, en el trabajo, compañerismo, en todo lado, porque en todo lado se puede suscitar gente agresiva, hermanos, en sus palabras, en sus comportamientos, en sus conductas, fuertes para hablar, hermanos, pero frágiles cuando se les dice a ellos alguna corrección. Recordemos que las ofensas, hermanos, son como trampas, ¿sí? Esto mírenlo como una trampa que a veces no dejan avanzar a una persona. Cuando la persona ofendida dice un proverbio, no sé el número, pero lo voy a buscar y se lo pondré ahí en la enseñanza. Dice el proverbio de que hay personas que cuando se ofenden son como cuando se le cierra con un cerrojo a una puerta, dice. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay personas que ante una ofensa cierran su corazón, en otras palabras, y dicen, nunca voy a perdonar a esta persona. Y es como ponerle un pasador a la puerta, dice el proverbio. Pero lo que quiere decir es que le ponen es un pasador para laquear el corazón. Eso es lo que quiere decir. Pero se lo pondré, yo sé que es un proverbio. Lo he predicado en otras ocasiones y me lo trajo el Señor a la mente en este momento. Pero no quiere el Señor que seamos de ese tipo de creyentes. El Señor quiere que aprendamos a bregar con los días difíciles, con las circunstancias difíciles, con las personas difíciles. Me dice, hermana Reyes, ¿cómo usted nos manda a que aguantemos las ofensas? No, yo no mando a nadie. La Biblia nos manda. La palabra de Dios la que nos manda a que seamos pacientes. Por eso es que Pablo dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, dice. Tiene que haber una mezcla de valores, amor, paciencia, humildad, mansedumbre para soportarnos unos a otros. Es un juego, hermanos, de valores. Se requiere mucha búsqueda de Dios. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchos dicen, yo no puedo tenerle paciencia a alguien que me hizo daño. No puedo, me ofendió, no puedo tenerle paciencia a alguien así. A ellos yo les digo, sí, los entiendo, cuesta perdonar a alguien, pero sale más caro no hacerlo. Eso es lo que yo le puedo decir. Porque cuando una persona no perdona, va a tener eso toda su vida, lo va a cargar en el corazón. Y la Biblia dice que nosotros debemos perdonar así como vuestro Padre nos perdonó. Porque lo que hace el perdón es que esa carga que tiene la gente en el corazón la saca y la deposita para afuera. Entonces, cuando nos perdonan a nosotros, cuando nosotros ofendemos y alguien nos dice, no, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada, yo te perdono, no, tranquilo. Sentimos una carga de que aquella persona tuvo la capacidad de decirnos que nos perdonaba.
El problema es cuando a nosotros nos toca pedir perdón y la otra persona puede ser que no quiera o se resista, pero tenemos que hacer ambas cosas. Ambas cosas. El perdón libera. El perdón libera de todo lo que lastima el corazón. Y recordemos que la palabra del Señor dice que Cristo nos perdonó a nosotros todos los defectos, todos los pecados, todo lo más horrible que nosotros podíamos haber hecho. Cristo lo hizo perdonable para nosotros. Nos absolvió la culpa, vaya. Pagó el precio de la deuda. Y Jesús es el mejor ejemplo que está en la Biblia para que nosotros miremos que si cuando Él perdonó a sus malhechores, Él era 100% humano como nosotros. Y aunque la Biblia dice que Él era Dios, estaba hecho en carne en ese momento. Y Jesús sufrió todos los agravios más dolorosos que nos pudiéramos imaginar. Isaías dice que Él fue despreciado y desechado, que fue varón de dolores, que sufrió muchos dolores, experimentó quebrantos, fue herido, fue azotado, fue escupido, fue golpeado en la cabeza con una caña, fue escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron vestidos, lo llevaron para crucificarlo. Mientras lo colgaban, dice que los que pasaban alrededor lo injuriaban, meneaban la cabeza sobre aquella imagen. Los malhechores que estaban colgados le injuriaron también y le dijeron: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de ellos dice que uno de los soldados tomó una esponja y lo empapó de vinagre cuando él dijo que tenía sed. Y le pusieron una caña y le dieron a beber vinagre, dice. Dice la Biblia, Mateo 27, 48, Lucas 23, 39, y bueno, en muchas citas de los evangelios. Entonces, y usted lo va a ver, que Él tuvo la capacidad de perdonar a todos los que le dieron muerte, a los que le hicieron unas horas de padecimientos profundos. Él le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo sé que es probable que alguien diga en su corazón o en su mente: no es fácil perdonar las ofensas, no es fácil perdonar. Y yo lo entiendo, yo entiendo eso, pero en Cristo los cristianos somos llamados a tener procesos saludables, a que manejemos esto con humildad, con mansedumbre, con amor. Y si no lo tenemos esos frutos, pues hay que pedirlos y pedir a Dios que nos dé la capacidad, porque cuando no perdonamos sale caro, sale horrible, hermanos. El perdón libera tanto al que da el perdón como al que es perdonado. Y la verdad es que Cristo ha puesto como requisito para nosotros que si queremos ser perdonados en su reino, necesitamos perdonar aquí en la tierra a aquellos que nos ofendan. Por eso es que hay algunos versículos bien bonitos que a mí me agradan. En el libro de Mateo, por ejemplo, cuando dice la Biblia: bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz con los demás, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice ese versículo en Mateo 5:5. Bienaventurados los que buscan la paz, porque buscar la guerra no trae nada bueno. Buscar los conflictos o no resolver los conflictos o no enfrentar los conflictos es algo muy delicado. Pero cuando logramos nosotros resolver, vamos a sufrir algún agravio, aunque sea pequeño, lo vamos a sufrir. Un insulto, una crítica, una ofensa, la vamos a pasar los creyentes. Pero tenemos que tener la capacidad de enfrentar estas cosas con las personas, arreglar las cosas, porque somos llamados a ser pacificadores.
Bienaventurados los pacificadores, dice ese versículo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, verdaderos hijos de Dios. Los que buscan la paz. Cuando hay alguien que quiere la guerra, cuando hay alguien que usted lo quiere sacar de su casilla, lo quiere mover, lo quiere turbar, lo quiere perturbar, y usted logra mantenerse calmado, como dice el concepto, con paciencia. Dios que nos dé esa capacidad, el Señor, hombre. Es una enseñanza muy hermosa, hermano. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los mansos, los calmados, los que son pacíficos, los que tienen paciencia, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, las promesas de Dios, vaya. Los pacificadores, los mansos, los que tienen paciencia, en otras palabras. O sea que la paciencia para este caso no es algo fácil, no es sencillo, pero es requerido por el Señor. No sé qué dificultad tiene usted en su vida, qué cosas afronta en su trabajo, en la escuela, qué cosas afronta usted en su casa, en su familia, vaya. ¿Qué cosas tenemos que perdonar en la familia? ¿Qué cosas tenemos que perdonar quizás aún dentro de la hermandad de la iglesia? Tenemos que hacerlo, hermanos, si somos hijos de Dios. Yo creo que tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda. Estas cosas se bregan en oración. Uno tiene que decirle a Dios con honestidad, si siente algo malo en el corazón, es mejor ir a Dios y decirle: yo siento tal cosa, yo no me siento cómodo, no me siento bien, yo siento cosas extrañas, y decirle al Señor: la siento, pero yo por lo menos así, cuando las he tenido en mi momento, pequeñas cositas que me han pasado, yo he ido a Dios y le he dicho: Señor, siento esto, pero no lo quiero dentro de mí. Y yo le digo algo, le digo: Señor, sácalo, ayúdame a sacarlo, a manejar esto con calma. Y yo le digo, hasta el día de hoy, puedo levantar mi cabeza y decir: Dios me ha ayudado mucho. Espero en el futuro no tener problemas con nadie. Ojalá Dios nos dé esa fuerza. Pero si se llegase a presentar un problema, esta es la manera saludable y bíblica para arreglar una situación. Humildad, mansedumbre para soportar aquello, y amor también, frutos espirituales. Ahora, como decía la palabra del Señor antes, ¿verdad? Ojalá, amado, dice que todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar, y tardo para enojarse. Para eso hay que orar. Hay que orar mucho, porque cuando un hombre actúa con ira, no va a obrar la justicia, no va a hacer cosas buenas. ¿Vale? Una persona irada, ¿por qué cree que está llena la cárcel? De gente que no se controló, no tuvo paciencia, no tuvo humildad, no mostró mansedumbre a la hora de un problema. Por eso es que hay gente que por una cosa tan pequeña se convierten en grandes asesinos. Y están en la cárcel pagando condenas, cadenas perpetuas, vaya. Gente que no va a salir nunca de la prisión, porque esto de las afrentas o de las ofensas, si la persona no lo sabe manejar bien, puede llevar a alguien a enfermarse, puede mandar a alguien a un hospital de la presión, del dolor, de enfermedades que le van a salir, y a otros que no saben controlar su ira o su enojo van a terminar presos, y a otros hasta en una tumba. No vale la pena eso. Cuando la Biblia da estas opciones viables, que nosotros nos armemos de paciencia para que soportemos los tiempos difíciles, como dice el tema, ¿verdad? Vamos a ser pacientes unos con otros, pero esa paciencia es un fruto que se tiene que pedir. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude, y mi deseo es que usted tome esta enseñanza como un aprendizaje a su vida. Si está pasando por un momento difícil,
Mi consejo sería, medite en esto que yo acabo de hablar, y si considera que hay algo bueno en esto, pídale a Dios que le ayude también, para que salga de esto de la mejor manera y muy librado de todo esto. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno, es grande, es maravilloso. Le damos gracias por esta palabra, le pedimos que bendiga nuestra vida y sobre todo que nos ayude, Señor, porque somos seres humanos y aunque somos sus hijos, necesitamos toda la ayuda posible del Espíritu Santo para manejarnos en los peores momentos y en los buenos momentos. Ayúdenos, como en lecciones anteriores hemos dicho, ponga freno en nuestra boca, ponga freno en nuestra garganta. Ayúdenos también a frenar los sentimientos, a que podamos mantener estos frutos tan importantes como es el de la paciencia, ese fruto de mantener calmado, Señor, nuestro espíritu, bendito Dios, para que no nos metamos en problemas. Pero si alguno, Señor, está metido en algún problema, a través del Espíritu Santo y de la palabra, disciérnale a ellos también, Señor, cuál es la salida, y bendiga a su pueblo, ayudándonos a todos en estas áreas. Le pido que nos bendiga grandemente, Señor, y que siga bendiciendo esta palabra en el oído de aquellos que le van a prestar su atención. Gracias le damos, Padre, en este momento por la bendición de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos que nos sintonizan, vamos a ser pacientes los unos con los otros. Ese es el tema y vamos a rogar a Dios que nos ayude. Mi deseo es que Dios le bendiga. Gracias por escucharnos. Discúlpenos que a veces por razones fuera de nuestra voluntad, a veces paramos de subir videos, pero esta vez yo he estado enferma, pero ya me estoy sanando. El Señor es muy bueno y aquí estamos de regreso. Siempre que podamos vamos a estar aquí para bendecir su vida con la palabra de Dios. Así que gracias por escucharnos. Dios le bendiga. Nos veremos en una próxima vez. Amén. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo destruiré ejércitos. Por tanto te confesaré entre las naciones.